¿ok? Hola, 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 mejienses y no mejienses, ecuatorianos y no ecuatorianos. Chagra TV nos dio un espacito en su canal para hablar de chagras. Este nuevo podcast es dirigido por mí. ¿Quién soy yo? Soy Belén Quintana, una machacheña de corazón, una historiadora. No es que yo estoy hablando de gana. Esa es la razón por la que me convocaron y yo acepté, porque yo me voy a dedicar desde ahora a compartirles a ustedes toda la información que pueda, verídica, eso sí, en lo que pueda, acerca de Mejía, su gente, sus costumbres, su tierra, todo lo que tiene que ver con nuestro amado cantón, ¿no es cierto? Yo pertenezco a la familia Páramo, por eso ven aquí este chal, ¿no es cierto? ¿De qué es uno de los chagras más resonados, ahí modestia aparte, ¿no es cierto? Entonces ahorita yo, siendo uno de los chagras resonados, digo una de las familias, vamos a conocer a otra de las familias de chagras más resonados, y en este caso tengo el inmenso honor de que vamos a conocer a la que no solo fue la primera chagra linda del cantón, sino fue la primera chagra machacheña, y ahorita vamos a ver por qué. Ella es Rosita Campaña. Rosita, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. El día de hoy vas a compartirnos, ¿no es cierto? Ah, perfecto. El día de hoy vas a compartirnos qué es para ti ser una chagra y qué fue para ti ser la chagra machacheña. Un orgullo, chagra machacheña, la primera denominación en ese entonces, en 1986. Tenía la edad de 20 años, representado a una cuna de chagras. Y para los que no sabemos, ¿no es cierto? Nosotros somos machacheños. Machachi se encuentra en el Cantón Mejía. El Cantón Mejía se encuentra en la provincia de Pichincha, que se encuentra obviamente en nuestro querido Ecuador. Por si acaso nos estás viendo de cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Ahorita nos acaba de decir Rosita que ella fue electa chagra linda a los 20 años. Ahora, aquí en Machachi, desde hace mucho tiempo, se lleva a cabo una elección. ¿De qué? De 3 dignatarias que son las representantes de Machachi, de Mejía, ¿no es cierto?, en cualquiera de los desfiles o eventos que se realizan aquí en el país. Entonces, a partir de aquí vamos a seguir una línea de primero, Rosita, cuéntanos sobre tu vida, de dónde sales, quiénes son tus papás, por qué es importante tu familia aquí en Machachi. Mi papacito, Luis Aníbal Campaña, lastimosamente fallecido. A los 12 años entró a trabajar por motivos económicos, se forjó como un verdadero chagra, dominó la ganadería, aprendió empíricamente la veterinaria, lo que le permitió ayudar a los vecinos que pedían obviamente auxilio por su sustento, que eran las vaquitas. Me casé a la edad de 23 años, tengo 2 hijos, un varón, Freddy Eduardo Altamirano Campaña y Jessica Elizabeth Altamirano Campaña. Obviamente mi esposo Freddy Altamirano. Y en la actualidad, gracias a mi hija, tengo una pequeña nieta, Victoria Elizabeth. Para mí ha sido una experiencia muy agradable. Es un amor muy diferente que se le tiene a la nieta. Ay, eso sí, como siempre, ¿no? Los nietos son los consentidos y los hijos a los que les malcrían. Básicamente, por ahí me acabas de decir que tu esposo es Altamirano, ¿no es cierto? Altamirano también son de las familias de chagras de aquí. No, son otra línea de altamiranos, es decir, otra familia. Obviamente, altamiranos mazapantas son los que también tienen como herencia una gastronomía que les caracteriza. ¿Ah? ¿Ve? Esas son las cosas de las que vamos a aprender, ¿no es cierto?, en estos podcasts. A propósito de esto, ya que vamos a emprender esta nueva línea de podcast, ¿no es cierto?, vamos de una vez a abrir líneas en las que cualquiera de ustedes que tenga algún tipo de duda, algún tipo de inquietud, yo que sé, que digan, mi abuelito es más chagra que esta persona, ya debería de estar ahí. Dinos, mi abuelita debería de estar ahí, dinos quién es tu abuelita y capaz y si sale en el podcast, ¿no es cierto? Esta es la idea general que vamos a llevar a cabo desde ahora. Entonces, ya que tenemos aquí a Rosita Campaña, cuéntanos cómo era en esa época ser chagra, cómo era el desfile del chagra en las épocas en las que tú fuiste electa, que comenzó todo este furor de los chagras. Ya, la elección de la chagra linda se da justamente
a los 103 años de cantonización. Por ser obviamente una primera elección, fue lo más natural posible. Nosotros no tuvimos preparación. Obviamente investigamos en qué consistía la vestimenta y como referencias teníamos que la blusa tenía gola, la manga pañuelo, el faldón de paño, el chal, el sombrero, pero eso sí, el sombrero de ala corta, porque eso era la característica del chagra. Y en el calzado sí tenemos una observación. Nos manifestaron que era alpargatas, pero luego fue estudiándose el tema de que si era una vestimenta elegante, tenía que acompañarle el calzado adecuado, un taquito 3/4. ¿De charol? De charol. De charol, ¿no es cierto? Y ahorita que me topas de ese asunto de la vestimenta, algo que hasta ahora muy pocas personas tienen la noción, inclusive en esa época, por lo que me dices, hasta ahí no tenían la noción de cómo mismo se vestía un chagra, ¿no es cierto? Hablando de eso, yo también ando puesta el poncho de mi familia. ¿Por qué? Porque usualmente también en los desfiles del chagra muchas mujeres van vestidas exactamente igual que los hombres. Hay mujeres que van vestidas como ahorita está Rosita, con su faldita o con su jean, con sus botitas como ahorita está Rosita, o simplemente puestas el poncho de su delegación. Entonces, a lo largo del tiempo se ha demostrado que las vestimentas cambian, ¿no es cierto? Inclusive en esa época que hablamos, ¿desde cuánto fue eso? ¿20 años? 38 años. Jesús santo, 38 años. Hace 38 años no sabían aún si es que tenías que llevar alpargatas o si tenías que llevar tacones. Imagínate ahora que vienen a estar diciendo las personas, no, es que tú no estabas puesto el vestido como... ¿Y cómo era entonces? O sea, dime tú. Pero en esa época terminaron llevando tacones, ¿no es cierto? Por lo formal. Alpargatas. Y me imagino, recuerdo que después de unos 2 años de elecciones, se utilizó el zapato, el taco. Desde ahí ya comenzaron con desde ahí ya se utilizó el taco. ¿Y cómo fue el proceso de elección? ¿Contra cuántas competiste? ¿Fue fácil, difícil? ¿Quiénes fueron los jueces? Recuerdo vagamente, creo que estuvimos unas 10 candidatas, representantes obviamente de parroquias, de grupos representativos, y sí tuvimos una ayuda, recuerdo, del difunto señor Guarderas, del señor Esteves, del señor Alviar, y ellos nos iban guiando, obviamente, cómo debía ser la presentación. Obviamente, digámosle, el escenario se componía de elementos que eran los representativos, los que utilizan los chagras, la choza con paja, el cabresto, la montura, el sombrero, la vestimenta. Entonces, elementos que identifican al chagra. Uh-huh. Y para los que no sepan, las personas que acaba de nombrar ahorita Rosita, el señor Guarderas, ¿quién más? El señor Alviar. El señor Esteves. Todos ellos formaron parte de las primeras personas que se les ocurrió esta idea del desfile del chagra. Si quieren saber más sobre eso, vamos a hacer un podcast dedicado específicamente a la historia del desfile del chagra. Eso es muy importante, muy pocas personas lo saben. Y modestia aparte, yo hice una tesis sobre eso, así que hace mucho tiempo me da ganas de compartir ese conocimiento, porque ponerte a leer una tesis complicado, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a resumir, ahí próximamente les dejo el datito, ¿no es cierto?, para que estén atentos a los siguientes números, pero aprovechando, ¿no es cierto?, en los inicios ellos mismos son los que, como dice Rosita, le dieron las pautas, ¿no es cierto?, de cómo debían ser las cosas, cómo debían ir, cómo debían ser, en este caso, las preparaciones para la elección, ¿no es cierto? Y tú
una vez electa, porque me dices que no te acuerdas mucho de cómo fue la elección, pero una vez electa, ¿cómo qué cosa te tocó hacer? Lo más destacado prácticamente de nuestro año de representantes chagras, warmis, fue la invitación que recibimos de la Cámara de Agricultura al festejar sus 50 años, bodas de oro, a un desfile por las calles de Quito, la Patria y la Amazonas. Pero lo que más atrajo, no solo nosotros como mujeres representantes de una cultura chacarera, justamente era una carroza alada por bueyes. ¿Ve? Hasta ahora hay bueyes aquí, ¿no? Unos pocos. Yo no sé ya han dejado de utilizar los agricultores porque el arado servía justamente para hacer los surcos para el sembrío. Ahora ya es reemplazado por el tractor. Pero obviamente si hablamos 38 años atrás, era todavía actual el uso del arado, digamos, de la yunta de los bueyes. Entonces, eso atrajo a personas que nos vieron desfilar. Y nosotros orgullosas de representar a una cultura que no debemos dejar morir, porque eso nos identifica. Machachi es considerada la capital del Chagra. Entonces, también tuvo una denominación y esa debe ser conservada, ¿no? Declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad. Para eso debemos nosotros trabajar. Los actuales miembros de Acocha, los que fuimos parte de ellos, es decir, ex chagras, juventud que está animosa a realmente dar realce a la figura del chagra. No debemos nosotros desfigurar esa persona, ese personaje, porque lastimosamente en la actualidad el desfile se ha convertido en una situación de yo participo como deseo y simplemente bajo disfrutando licor. Y eso desfigura lo que realmente nosotros queremos dejar en la retina de nuestros descendientes. Porque, o sea, yo principalmente me siento tan orgullosa de pertenecer a la tierra, a esa tierra que debemos dar gracias, que es tan cultivable, al ganado, que también hay haciendas que tienen toros bravos y que participan en algunos eventos. Entonces, eso debemos nosotros corregir a los errores o las cosas que vemos que no están bien. Y hablando de errores, sí tenemos una larga lista de errores que se han venido dando, ¿no es cierto? Desde el primer desfile del Chagra hasta ahora, como dice Rosita, ¿no es cierto? Antes, como lo dijiste, Raúl Guarderas y todas las otras personas se daban cuenta y te decían que tenías que vestir de cierta manera si querías desfilar. Y aparte había solo una cantidad de personas y delegaciones con sus respectivos carros alegóricos, con sus respectivos grupos de danza que podían desfilar, precisamente porque los toros empezaban a las 2 de la tarde. Si es que la mayoría de ustedes se dan cuenta y están aquí es porque les interesa la cultura chagra, ¿no es cierto? Y porque seguramente vivieron alguna vez, espero, una fiesta del chagra aquí en Machachi. Espero que les haya ido bien, porque muchas personas a veces se llevan tragos amargos de aquí precisamente por la tergiversación, porque la mayoría de gente ya ni siquiera ni sabe qué es un chagra. Ni nosotros mismos sabemos qué es un chagra y eso que nacimos. Yo nací aquí, a veces ni siquiera sé, yo estudié eso y a veces ni siquiera yo sé. Entonces también por eso estamos haciendo este podcast, para que la gente sepa por fin, de una manera más lúdica, qué carambas es un chagra, ¿no es cierto? Entonces, como nos decía Rosita, antes en el desfile tenías que vestir de cierta manera si querías desfilar, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue tu desfile, o sea, tu paso por el desfile del chagra siendo chagra machachín? Igualmente en una carroza, la delegación, las tres
representantes, mi persona como chagra machecheña, chagra linda y chagra del valle, íbamos nosotros al inicio, ¿no? Como todo desfile o evento, las personas que representamos a lo que se está, obviamente, el evento realizando, una carroza, pero, o sea, es una situación un poco dura de reconocer que antes éramos nosotros más espontáneas, más naturales, y el desfile era una situación de distracción, de atención. Ahora simplemente es un evento y lastimosamente que deja réditos y esos réditos no son invertidos en lo que realmente debería ser la cultura y preservar el personaje del chagra. Eso básicamente. De chiste, si es que nos ponemos a ver en perspectiva, el chagra ahora está tan tergiversado es precisamente por toda la gente que o se fue o le perdió el amor o simplemente ni siquiera tuvo ni idea. Porque hasta ahora, por ejemplo, tú te autodenominas chagra, ¿no es cierto? Inclusive fuiste electa chagra machacheña, porque antes, como decía mamita, ¿no es cierto? No es que tú podías nomás irte a inscribir para ser chagra linda, chagra del valle, no, te iban a llamar a tu casa, a una delegación, a decirte, ¿quieres ser nuestra representante, por favor? Y así es que tu papá, que en esas épocas lo que papá diga se hacía, decía que sí en buena hora, si no, no. Por ejemplo, esa fue la razón por la que mi mami no fue nunca chagra linda ni nada por eso, porque mi abuelito no le dejó jamás. Justamente aludiendo a tus palabras, nosotros tuvimos la visita de una delegación del centro agrícola que le solicitaron a mi papacito que me dé permiso para participar. Y como siempre debería ser lo que papá diga, no porque tienes 20 años, no puedes hacer lo que deseas, pero yo orgullosa, porque realmente mi papacito sí, con el amor inmenso que le tenía y le sigo teniendo aún sin su presencia física, fue el mejor chagra y el mejor padre. Él me enseñó todo lo que soy. Y no solo ser profesional es ser, es ser buena persona. Ese título solo lo consigues en el hogar. Exactamente. Yo creo que eso más es de donde también salió esta figura del chagra, ¿no? Porque si es que no sabíamos, ya iba uno de los datos ahí curiosos que he aprendido con el tiempo. Momento chagra. No, pero ya, en serio. Un momento chagra, algo interesante, es que antes decirle chagra a alguien era como en su momento fue la palabra longo. O sea, fue despectivo. Decirle chagra a alguien era ofenderle. ¿Qué pasó? Las personas aquí, guarderas y compañía, que ya en el podcast que nos toque hablar específicamente sobre chagra voy a dar nombres y todo, guarderas y compañía hizo que se pusieron a tratar de cambiar este concepto despectivo del chagra y a tratar de hacerle mucho más señorial. O sea, el chagra no era simplemente la persona que trabajaba en la hacienda, era el dueño de la hacienda. No era nada más la persona encargada del ganado, era el dueño del ganado, era la persona a la que todos los demás le rendían pleitesía. Entonces, con el tiempo, ¿para qué lo lograron? Y por eso también sale en parte esto del desfile del chagra, para ensalzar aún más este término, para ya quitarle toda esta vaina negativa y dejarle solo con el orgullo de la persona del campo con plata y tierras. Entonces creo que más o menos también por ahí es ese orgullo, ¿no?, que tienen los chagras natos y más que todo esto de ser buena persona, ¿no? Porque yo hasta ahora rara vez he conocido a alguien que se autodenomine chagra que sea mala persona. La mayoría son gente buena y que les gustan los animales, digo yo. Bueno, como... Entonces, no. Bueno, en mi perspectiva de chagra no solo es la persona que vive en el campo, sino aquella que amando el campo aprende a respetarla, aprende las labores inherentes en este caso las chagras guarmi,
no solo nos dedicábamos a una sola actividad. Por ejemplo, yo aprendí a labrar la tierra. Yo tenía mis pequeñas huertas de cebolla, de ajo, criaba animales pequeños, gallinas, cuis. Vacaciones del colegio, mi papacito por ser época de verano compraba las sementeras de col, de maíz, y nosotros aprendimos. Y cuando tú quieres lo que haces, no te es un sacrificio, más bien es algo gratificante y satisfactorio saber que para que en tu mesa hay un plato de comida, lo colaboraste para hacer eso. Yo creo que eso que tú acabas de decir es la definición más fehaciente para mí que es un chagra. O sea, para mí eso es un chagra. Porque, por ejemplo, yo ahorita me reía no por lo que tú decías, sino porque me acuerdo de una anécdota de que, por ejemplo, yo no me podría de definir a mí misma chagra. A pesar de que vengo de esa familia de chagras, que ellos sí se dedican al campo y todo lo que quieras hasta ahora, a pesar de que yo sí sé montar a caballo, sí sé sembrar, sé cosechar, todo eso, no lo tengo. O sea, yo nunca he tenido ni una huertita ni nada. De hecho, una vez tenía una cebolla, me acuerdo, una de la cena, y no sé qué le pasó, pero germinó una flor. Y yo le puse florboya y pasó como un mes ahí mi florboya. Y digo, esto es lo único que podía hacer germinar. Y yo ahí diciéndome chagra, así como no. Pero la verdad es que yo sí creo que lo que tú acabas de decir es la definición más correcta, que creo yo que es de chagras. Producción, díganme ustedes, ¿qué es chagra para ustedes? ¿Cuál de todos los chagras? Para ti, si es que tú ves un chagra, tú dices, ese es un chagra, ¿por qué? La definición de chagra, primero que tenga un poquito de, que tenga una descendencia. Ascendencia. Ascendencia, claro. Descendencia después. Mi hijo nace chagra, yo no. Por ejemplo, nosotros hemos vivido al lado de la San Antonio de Uribe, no sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Estuvimos al lado del ganado, de los caballos, hablando y todo. No lo de ahora. Me compro un caballito bueno, de raza, que cuesta más de $10,000. Botas importadas, zamarro importado, mandado a hacer con la mejor piel, camisa americana. Camisa americana. Con sus detallitos. Y el sombrero de ala. Y ahora el sombrero vegan y encima de marca. Y encima de marca. Y las gafas Ray-Ban. No te olvides de las gafas Ray-Ban. Si las gafas no desfilan. No, ya nos pasó eso en un video que subimos. ¿Qué? No sé si le conocen a la familia. Tal vez. Todos utilizan lentes, pero es por un problema visual. Y la gente le empezó a criticar porque usaban las gafas, que los chagras no usan gafas. Pero no mucha gente sabe que es por enfermedad. Porque situación. Entonces me chocaré contra el de al frente. Todos en los desfiles, aunque parece que solo la gente disfruta, mentira. La gente ve lo mínimo. Sí, y nosotros en la página nos han puesto eso. Entonces nosotros hemos tenido que averiguar todo para poder dar una respuesta. No decir, no hay chagra, hay chagra. O sea que hay muchos que no son chagras, pero bueno, ese es para otro tema que vamos a hacer. Ah, ahí aprovechando, un momento de marketing. No, pero sí, en serio. Algo que sí me quedó resonando que tú dijiste, que sí quería que ahondaras en eso. Una vez que tú ya fuiste, ¿no es cierto?, ya chagra y todo, ¿hubo algún momento en el que renegaste, o sea, como que te arrepentiste o que algo pasó que dijiste, chuta, no debería haber hecho esto o algo así? No, realmente fue una experiencia muy bonita. Como te dije, cuando uno ama lo que representa, nunca vas a renegar ni vas a decir por qué, porque más bien tú tienes que darle más realce a esa persona, a ese personaje. Y me acuerdo una vez que nos invitaron al centro agrícola a la Pachamama. No sé si ustedes sepan el término. ¿Producción? ¿Madre tierra? Madre tierra. Ya. ¿Qué significaba? Era un cocinado que se lo hacía dentro de la tierra.
Pachamanca. Bueno, Pachamanca, es decir, le hacían un hueco, calentaban unas piedras, colocaban los alimentos, le tapaban con un mantel, le tapaban con hierbas, paja, y después de una cierta hora destapaban y nos servíamos todos los invitados allá. Ahí va otro momento chagra que me acabo de acordar. Y es que básicamente esto que nos dice ahorita Rosita, sí es cierto. Aparte, ahí va la añadidura. Antes, en los primeros desfiles del Chagra, la cosa era tan hermética porque las delegaciones y las familias más resonadas, por así decirlo, de aquí, solían unirse y gratis solían poner la comida, la bebida para todo el que asomara por ahí. Entonces, aparte de ese cocinado sobre la tierra, al toro pregonero, los primeros años, le mataban en plena plaza y le cocinaban ese rato, las doñitas, o sea, las que se les dice doñitas. ¿A quiénes se les diría doñitas? A las mujeres netamente campesinas que bajaban con los señores dueños de las haciendas. Ellas eran las encargadas de cocinar todo y ese rato se repartía al que más avanzara. Entonces, ¿cómo era? Pero también había la construcción de chozas. Y ahí eran familias que se reunían en las intersecciones de las calles, justamente por donde iba el recorrido. Uh-huh. Entonces, ahí era la comida que tú manifiestas, el cocinado, uh-huh. Porque eso... El villa, no nos olvidemos. Pues eso es un manjar. Ay, no, eso sí yo no puedo, Dios mío. La hoja del repollo de cola, acordémonos. Claro, con papitas sí. y el ville. Rosita, explíqueles a las personas que no saben qué es el ville. Hay dos tipos de ville. ¿Cómo que no? Ahora voy a declarar. Ya. El ville consiste en el becerro recién nacido que tú le sacrificas en cierta manera, le preparas, le llevas al horno y te sirves con lo que tú desees. Y el otro es cuando despostan a la vaca y se encuentran con el feto y también lo preparan. Yo ese sabía. Por eso les digo, hay dos tipos. ¿Y cuál es más rico? Ay, ¿cuál es menos cruel? Bueno, a mí el que me ha gustado, y yo también sí lo preparaba, porque recuerdo una vez que mi papacito tenía una vaca que parió macho y hembra, y él nos decía que la hembra va a ser infértil, es decir, no va a llegar a ser madre, y nos regaló a mí un becerro y a mi hermano el otro. Y obviamente nuestras familias, como siempre les gustaba eso, preparamos y nos servimos. No. ¿Ustedes se acuerdan de los hermosos balcones que hacían? Sí. El edificio de la señora Borges, sino que el que es enfrente de la iglesia. Sí, de la señora. La tendencia política funcionaba. Señora Jacome, creo que. Otro era donde... Eso hay que averiguar. De los señores Ruales. También así. Yo tengo incluso unas fotos que nos ayudaron. La diferencia es muy grande, porque esos en realidad sí eran balcones. Claro, es que literal antes se tomaban muy en serio las cosas, con meses de anticipación. Me acuerdo que antes inclusive sabían compartir hasta los trípticos, ¿te acuerdas? Como 2 meses, así, era sí. Como 2 meses. Y es que el balcón estaba obviamente con los elementos que identifican. Zamarros, ponchos, los cueros curtidos. Paja, utilizaban bastante la también la paja. Y los guaycundos, o sea, muchas parte de la naturaleza. Y las flores que generalmente se encuentran en el páramo. Esos son los. Y la gente que preparaba era la gente que hacía todo esto. En el momento del desfile se vestía con sombrero, el poncho y la bufanda, no como ahora es. Se vestían ahí al lado para incluso la calificación. Claro, porque se elegía al mejor balcón y a la mejor choza.
Claro. Sí. Yo recuerdo que como estuve estudiando corte y confección, elaboré una colcha con un toro bordado. Y eso entregué el día que tuve que posesionar, digamos, de cierta manera, a la nueva chagra. Algún momento, unas fotos que son mis hermosos recuerdos, justamente darán fe a lo que acabo de manifestar. Y eso que los estaríamos viendo ahorita, pero producción se olvidó en la casa el álbum de fotos de Rosita, así que pues bueno, en postproducción ustedes sí la van a ver, nosotras no, pero pues ustedes sí. Producción se olvidó. Producción se olvidó. Vaya primer podcast. ¿No? Ay, hablando de eso, también, cierto, aprovecho este pequeño espacio para agradecer este lindo lugar que nos prestó, es Kiki Boutique, ¿no es cierto? Al frente del Estadio del Chan. Ropa muy bonita. Ya me va a gastar el sueldo lastimosamente, pero bueno, así es la vida, ¿no es cierto? Para algo se trabaja. Y hablando de eso, ¿no es cierto? De la vestimenta y eso. Antes ya establecimos que sí le respetaban la vestimenta, ¿no es cierto? Sí. Pero durante la elección de la reina, ¿cómo fue este asunto de la vestimenta? Les hacían, creo que ahora, inclusive creo que estábamos conversando, ¿no es cierto?, eso algún ratito, sobre lo que tenías que vestirle y desvestirle al chagra del recuerdo o algo así por parte de las chagras. No, que recuerde mi año, no fue ese... Entonces no fue ese principio. No fue ese momento o más bien esa situación que podía... Únicamente nosotros describíamos la vestimenta que utiliza el chagra hombre, ¿no? Entonces, ¿y les hacían, por ejemplo, presentar algún tipo de comida o cocinar algo o demostrar alguna destreza aparte de? No. Lo que sí hubo una coreografía que se presentó, pero lo que nosotros buenamente podíamos traer de nuestros campos, ¿no? Yo justamente me dieron elaborando una totora y ahí, como tenía gallinas en mi casa, los huevitos las puse ahí, la leche que las vaquitas también tenía en una botellita, pero el particular era tapado con una tusa de una mazorca. Entonces eso le di a una de las jurados. Recuerdo a la señora difunta Albuja, no el nombre precisamente, pero a ella la entregué. Esa acotación es buena. El jurado que antes era, no el jurado que tenemos en los últimos años. Eso también sería bueno explicar cuál era el jurado de antes. Claro, básicamente, ¿quiénes eran los jurados? Por ejemplo, ¿sí te acuerdas quiénes fueron tus jurados? Realmente no me acuerdo mucho. Pero ahora que de aquí de Machachi. Sí, claro, obviamente, debió de haber sido es que tenía que tener conocimientos del campo, del cómo juzgar la vestimenta, porque, o sea, tú no puedes a un deportista decirle participa en un acto de belleza, porque no va a él a poder saber qué elementos mismos son los que debes tomar en cuenta. Entonces, debía ser, pero fue el jurado mixto, porque los hombres se fijan en unas cosas y las mujeres nos fijamos en otras. Eso sí. Los hombres se fijan en unas cosas, las mujeres en otras. Básicamente. Yo, ¿qué puedo decir? Recientemente me di cuenta, al menos desde que yo empecé a tener conciencia de lo que era esto de la chagra linda, del valle y el páramo, que hubo unos años, no me acuerdo, pero se fue hace bastante tiempo, hace unos 10 años creo yo, que la gente se quejó mucho porque decía que las chagras que estaban siendo candidatas no sabían nada del tema. Inclusive hubo una vez, me acuerdo, no voy a decir el nombre de quién, si sé quién es, era una candidata chagra linda que le preguntan cómo hacer caldo de gallina y ella dice con condimentitos con amor y todo el mundo se le ríe. Entonces digo, ¿a dónde llegamos con eso? O sea, por eso la gente se comenzó a quejar y también a raíz de la pobre chica que dijo lo del árbol del pinol, que solo la gente de aquí sabrá de qué estoy hablando. Y lo del helado de los 35,000 sabores.
Que eso es un chiste local, de cómo es esta vaina de una pobre chica. Ya le contaremos algún otro Hay el rato. video. Sí, Sí, ahí está el video. Ya. Creo que producción va a tener que poner el link para la gente curiosa, porque de ley va a haber gente que se va a preguntar sobre esta anécdota, pero sí pasó unas cuantas veces que hubo ciertas niñas candidatas que mucha gente dijo que no tenían por qué estar haciendo ahí. Por ejemplo, ahorita ya creo que quedó bastante obvio, ¿no es cierto? Y clarito, porque Rosita fue electa, ¿no es cierto? Porque ella sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Pero recientemente en estos tiempos para acá, desde hace como 10 años, desde ese desastre del árbol de Pinol, sí se comenzó a tomar de nuevo en cuenta que las candidatas fueran chicas que de hecho vivieran de lo del Chagra, o sea, al menos supieran montar a caballo, tuvieran tierritas, alguna cosita, ¿no es cierto? ¿Tú estás a favor de eso o crees que la Chagra ahora sí debería ser como que más flexible el asunto? Bueno, pueden participar cualquier chica que desee, pero lo elemental debería ser que tengan conocimiento del tema y que tengan una experiencia de vivir, de tener las actividades que tiene una chagra, la Guarmi, que no solo es compañera del hombre, sino más bien la que tiene que reemplazarle en alguna actividad si él no está. Bueno, yo hablo por mi persona. Yo sabía ordeñar, yo sabía enlazar, yo sabía, en el término chaguar, ordeñar. Ya. Y entonces la cocina también es primordial, porque ¿cómo conquistas a un hombre? Por la pasta, ¿no? A través de la vista en la comida. Así Entonces es. nosotros teníamos que saber. Y lastimosamente, digamos en un término, lastimosamente porque hay que prepararse. La educación es buena, pero no dejar la esencia de dónde vienes, de tú, obviamente, saber, hasta para poder, como me decía mi difunta mamacita, para pedir que te preparen, tienes que tú primero saber cómo es y ahí hasta corregir, ¿no? Si está equivocada la persona. Entonces, cuando uno sabe de lo que habla, se puede defender y no caer lastimosamente en los errores que pudo Los haberse dado. condimentitos con amor. Pudo Qué haberse cosas. dado. Pudo haberse Dios dado. mío. Ya nada, creo que por eso a mí también nunca me dejaron lanzarme para esas cosas, porque mi mamá sí dijo como que si es que tú no estás al 100% seguro de lo que vas a hacer, y aunque así fuera, la gente es muy criticona. Y eso que yo creo que hace 38 años la gente, ¿tú crees que la gente era así de criticona como es ahora o eran más solidarios con la gente? Antes no había redes. Antes no había redes sociales. Exactamente, los errores se los disimulaba, pero ahora, como está, hay mucha difusión, hay medios que te pueden, como son buenos, ahora, digamos, agradeciendo al programa Chagra TV, van a dar a conocer, obviamente, de la figura, del personaje, pero hay personas que no contribuyen, pero sí perjudican con sus comentarios equivocados. En todo evento, en toda situación, siempre va a haber algo que se falle, porque todos los humanos tenemos derecho a fallar, pero por eso mismo al frente debe estar personas que sepan de lo que es el chagra, de cuál es la actividad que debe ser tomada en cuenta. Las candidatas deben tener alguna actitud, una demostración de sus habilidades. Entonces, obviamente ahí tú estás... Que en los últimos años creo que hasta les hacían montar a caballo y todo para ver si es que sabían, ¿no es cierto? Creo yo, según vi hace algunos años cuando ya salió lo de Mejía TV,
que comenzaron a salir de las candidatas, vi que sí les hacían cabalgar y cosas así. Y yo creo que eso está muy bien, porque como dices, o sea, por ejemplo, yo ahí sí creo que tú tienes toda la razón, porque lo único que te da esa valía para decir esto sí y esto no, es la fuerza de la experiencia. O sea, si es que tú no estás metido en esa vaina, ¿cómo vas a saber cómo juzgar? Y eso es algo que aparentemente se ha perdido ahora. En el 2018 en San Antonio de Valencia se hicieron eso. Sí. Les hicieron a las candidatas ordeñar, pelar papas y algo más. Es que eso debería de ser, o sea, digo, tú quieres ser chagra, si es que tú no sabes esas cosas, para eso hay, yo qué sé, la elección a, ¿cómo se llama esto? A la reina del Cantón Mejía, por ejemplo, eso no tiene nada que ver, o sea, eso, y eso también es otra. Nosotros tenemos videos y fotos de lo que fue. Nos gustó bastante, eso digo, comenzamos fuera de la grabación, que en la época de Rafael Gómez de la Torre se hizo un montón de cosas buenas. Y esto fue, y la gente aplaudió ese tema. Incluso verles a las mamás y a las abuelitas de las candidatas pelando papas. Para concursar eso y ordeñando, o chaguando, como es la expresión que nos estamos olvidando. Y que nos estamos olvidando. Ajá. El agua le hicieron marcar al toro. O sea, toditos los candidatos los tenían al toro así. En la misma época. Y marcaron con el... Y se olvidaron. Les hicieron marcar. Sí, y fue la presentación justamente donde debería hacerse, en el páramo. Claro. Al lado de los caballos, las candidatas muertas de frío, porque hay unas que no estaban preparadas. Para eso está la vestimenta. Ponchito, la bufanda. Vamos, eso fue la última vez, estamos hablando de 2018. Son claro. 6 años. En el 2018 pasaron algunas cosas importantes. También, por si acaso 8 no años. saben, ahí en el 2018 fue que se hizo los preparativos y los papeleos para nombrar al Chagra, al desfile del Chagra Patrimonio Inmaterial. Sí. Lo hicieron, fue en el 2018. Lo hicieron, lastimosamente ahora, y es un momento de queja ciudadana, ¿no? Ahora se ha perdido eso porque la gente ni siquiera le presta atención. Hablamos con algunos representantes de ahí de Acocha, que no voy a decir los nombres por ahora, pero... Sí. Es que no me acuerdo. Gracias por arruinarme el momento. Misteriosa producción. No, la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaban, pero hablamos con personas de Acocha y ellos nos dijeron que si es que no se había hecho nada desde 2018, porque, ojo, este tipo de declaratorias son anuales, o sea, no es como que, ay, muchas gracias, me dieron ya por... No, o sea, si tú quieres seguirlo conservando, tienes que hacerlo anual. ¿Por qué? Porque las tradiciones, así como la gente, así como la vida misma, cambia. Entonces, tú no puedes decir, mi patrimonio es este del 2018, porque en el 2019 ya le cambiaste la trayectoria, ya le cambiaste las personas, ya le cambiaste los dignatarios, entonces, por eso es una renovación anual. Entonces, ¿qué nos dijeron los de Acocha? Nos dijeron que en el 2019 se pasaron de vagos, en el 2020 fue la pandemia, 2021 también pandemia, 2022 se pasaron de vagos, 2023 recién se pusieron medio a querer hacer y recién este año planean renovar. Veamos, y yo me voy a mantener en la queja ciudadana, espero que todo el mundo aquí presente también se mantenga en la queja ciudadana, de hacer valer las tradiciones y la cultura de su lugar de nacimiento, porque de qué otra manera vas a tener tu identidad si ni tú mismo ayudas a preservarla. Y bueno, ya después del sermón, continuamos con Rosita, ¿no es cierto? Rosita, dinos, ya para ir, yo que sé, creo que terminando un poquito, porque ya se nos fue el tiempo, bien, para ir terminando, yo quiero que tú, desde tu puesto de chagra, desde tu puesto de hija de chagra, desde tu puesto de una persona que ha vivido esta festividad desde que tiene memoria, ¿cómo le ves tú actualmente al desfile del chagra? Y a tu percepción, ¿el desfile del chagra tiene o no tiene futuro? Deberíamos nosotros trabajar en conjunto para comparar. Lastimosamente no deberíamos recurrir al término comparar, pero lo bueno siempre debe ser rescatado y lo malo cambiar. Entonces, si averiguamos aquellos que fueron los gestores o los descendientes de ellos tienen conocimiento de cómo se forjó y cuál fue el objetivo del desfile, porque no solo es hacerlo por hacer, como yo le manifesté al principio, es de destacar la figura y el personaje del Chagra. Los conceptos fueron justamente, como tú lo manifestabas, participar las delegaciones, pero bien presentadas, con sus números puntuales.
no, bueno, es bonito ver que se presenten grupos de danza, pero hagámoslo ciñéndonos o más bien con nuestra música, porque nuestra música es buena. Entonces, la vestimenta también tiene que ser riguroso el control, porque así tú estás demostrando que amas a la persona que quieres tú representar con la vestimenta. Hay que tener siempre respeto por lo que somos y dar a conocer a los demás lo que nos identifica a nosotros, los machecheños y los mejienses. Hay grupos aquí en el Pedregal de jóvenes que tienen su danza con música que fue creada justamente por personas que vivieron ahí. Recuerdo el difunto, decía el compadre Yuyo. Él tenía su grupo que también participó en algunos eventos. Entonces, seguir incentivando a todos, y si es que es posible conversar con las autoridades que están al frente para manifestarles lo que se puede cambiar para mejorar, porque lastimosamente, como tú decías, se ha convertido en un motivo para que tomen, y el beber no te trae buenas consecuencias. Este año también hubo muchos muertos a causa de eso, y se hace muy largo. Debería ser unas pocas delegaciones y que sea corrido el desfile, porque tú también ya te cansas, ya 4 o 5 de la tarde, y no. Siguen desfilando y siguen. Y eso más, lo peor, lo más gracioso, y algo que pasó inclusive este año, que una amiga mía que desfiló me contó, que hubo mucha gente que no desfiló, que ya desde arriba, desde aquí, desde el estado del Chan, recordemos, estamos aquí, Kiboti, pero desde aquí, desde el estado del Chan, ya no bajaron porque ya se embriagaron aquí, ya se cansaron, algunos hasta les dio, creo que insolación, y ya ni siquiera desfilaron. Y aún así creo que esta vaina creo que se acabó ya porque les forzaron a las 6 de la tarde. Imagínate lo que es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, un desfile interminable, ríos y ríos de caballos con una que otrita comparsita, una que otrita bandita ya para meterle ahí alguito. Pero ya es mucha exageración, ¿no es cierto? Antes no era así, ¿verdad? No, fue más corto la participación de delegaciones y de número de caballos. Obviamente yo no estaba desde el inicio inmersa en esto de Acocha. Un año sí se trató de agrupar a todas las ex chagras, pero cuando tú no tienes una buena iniciativa o ves a las personas que no tienen el gusto por realmente seguir rescatando la cultura, te desanimas tú también, porque obviamente no hay quien te incentive a continuar en esa buena labor. Sí. ¿Cuánta gente que toda su vida vino a desfilar y ya por el despropósito y por la mala organización dejaron de venir? ¿Cuánta gente pasó eso? Yo inclusive tengo hasta familiares que son de Lazo, que ellos venían anualmente, y sí hubo una temporada en la que ya no vinieron porque decían que ya ni siquiera había organización de nada. Y hasta ahora también algo que vi que pasó este año y que me parece bastante importante recalcar es esto de que mucha gente empezó a pedirle a Acocha rendición de cuentas. Si es que no sabemos quiénes son Acocha, las personas que nos están viendo, es la Asociación Cofradía del Chagra. O sea, fue un grupo de personas que como 8 años después, o más o menos unos 5 o 6 años después de que comenzó esto del desfile del Chagra, se reunieron para ser los representantes y las personas que anualmente se encargan de realizar esto. Obviamente que es evidente toda la baja de calidad, podría decirse, que ha venido experimentando, ¿no es cierto?, el desfile del Chagra, y esto se ha debido principalmente
y obviamente a Acocha. Entonces, ellos deberían ser los principales responsables y los principales que estén ahí presionando, ¿no es cierto?, para que las tradiciones se mantengan, la vestimenta, que regrese la construcción de las chozas y balcones. Eso era algo muy lindo hasta de ver, porque hasta tú inclusive salías de noche, les veías haciendo, te les quedabas viendo, tipo como las viudas de aquí, que por suerte no se ha quitado, ojalá que no se quite, pero algo así era antes de aquí. Nos estamos olvidando de las plataformas. Eran hermosas ver incluso las que hacía Tesalia. La de la Tesalia. Tesalia, había otras empresas que apoyaban, pero en vista de todo lo que está pasando ya no apoyan. Incluso creo que ya no está permitido las plataformas. Ajá, no, ya creo que le quitaron, creo. Y era ahora atractivo. Y para las personas que no sepan, la Tesalia, el agua Tesalia, el agua de Huetex, sí, la famosísima, es de aquí de Machachi, ¿eh? Una larga historia que algún rato también lo toparemos, pero ahí, como dicen, ¿no es cierto?, producción tiene toda la razón. Antes les hacían carros alegóricos gigantescos, unas comparsas inmensas, unas tarimas gigantescas en el parque. Antes el Chagra era otro nivel. Ahora se ha perdido bastante y eso precisamente es lo que queremos, ¿no es cierto?, nosotros como mejienses, como personas preocupadas por la cultura hacer, y esa es la razón en parte por la que estamos haciendo este podcast, recordando, ¿no es cierto?, que tendremos otras emisiones, pero por ahora creo que hemos hablado bastante, nos quedamos muy cortitas de otros lados. Ojalá podamos volverte a tener aquí como invitada en otras ocasiones, en otros temas. Esta es apenas la parte 1, falta la otra parte en la que vamos a contar toda la vida de Rosita, hasta sus amoríos, no me entiendo. Amoríos de Chagras. De Chagras. La siguiente se va a llamar Amoríos de Chagras. No. Es un buen tema. ¿Cómo enamoraban los Chagras Caris a las Chagras Upanas? Uy, la verdad sí está interesante. Ahí te estamos a lo que ahora el Chagra Cari a la Chagra. Eso también es interesante. Hay tantas cosas por hablar, por decir. Bueno, mi Rosita, también aprovechando, ¿no es cierto?, para hacerles de acuerdito de que estos podcasts también necesitamos la participación de todos ustedes. Si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, alguna queja, ganas de decir, no, ustedes que están hablando, ¿qué me están diciendo? Cualquier cosa vamos a abrir, ¿no es cierto?, próximamente en nuestros canales de difusión, un espacio para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, darnos todas sus inquietudes, preguntas, todo lo que tenga que ver con este tema de los chagras, ¿no es cierto? Porque recordemos que este programa se llama Hablemos de Chagras, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hicimos una breve encuesta antes de lanzar este programa y nos destacamos con 2 preguntitas que van dirigidas a nuestra queridísima chagra machacheña, ¿no es cierto? Una es de Caro LC y nos dice: saludos, Rosita. ¿Cuáles son las actividades relevantes que debería realizar la Chagra Linda y su corte de honor durante su año de representación para enaltecer la cultura chacarera, además de acudir a desfiles fuera del cantón? Deberíamos tener conocimiento realmente de qué función o qué actividades realiza la Chagra Guarmi, porque hasta para que tú puedas orientar a otras personas tienes que tener el conocimiento adecuado y promocionar, respetar y proyectar lo que es la Chagra Guarmi. Obviamente, como representantes de la belleza, participar en eventos justamente enalteciendo la figura de la mujer, son motivantes y realmente ayudan a proyectar lo que realmente nosotros queremos representar, es decir, la figura del personaje del Chagra, ¿no? Inclusive justo como andábamos conversando hasta hace un ratito entre bambalinas, ¿no es cierto?, sobre este asunto de, digamos, una manera en la que podríamos buscar la forma de enaltecer, ¿no es cierto?, estas figuras, no solo como un bonito adorno, por así decirlo, sino de que tienen esencia. En este caso, por ejemplo, obviamente Rosita sabe lo que está hablando ella, ordeña, ella sabe todo lo que tiene que saber acerca de la vida del campo, la vida de la mujer que trabaja, ¿no es cierto? Entonces, sería bueno que podamos reunir a las chagras lindas de otros años
y hacer una participación, no sé, digo, una participación grande en la que compartan otras vivencias, ¿no es cierto?, otras perspectivas, porque la tuya ahorita nos ha resultado muy enriquecedora, y principalmente a las personas que somos más jóvenes, porque no vivimos esta fecha desde sus inicios, y aparte antes no había tanto las redes sociales, entonces ni las fotos ni los videos, entonces no hay manera en la que nosotros sepamos tal cual cómo pasaron las cosas, a menos que ustedes nos la cuenten, ¿no es cierto? Entonces diría yo que por ahí podría ir la respuesta a esta pregunta, ¿no es cierto? Podríamos de esa manera tal vez aportar un poco más que solo con la presencia para enaltecer y difundir, ¿no es cierto? En este caso la cultura chacarera que es nuestra, ¿verdad? Básicamente diría yo que sí, tienes toda la razón con eso. Lo que necesitaríamos es meter más mano, por así decirlo, ¿verdad? Y de ahí tenemos otra pregunta que nos hicieron en anónimo y que nos dice así: querida Rosita, ¿qué sugiere que realicen todas las damas bellas que han sido, justo por lo que andamos, que han sido chagras lindas del Cantón Mejía para apoyar activamente a la chagra linda actual a realizar una labor por el cantón y que pueda hacer historia? Formar una asociación de chagras, representantes de la cultura, para obviamente aportar con nuestros conocimientos, nuestras propias experiencias, nuestra vida diaria, nuestro convivir, el antes, el entre años y el después, porque cada uno podemos tener nuestro enfoque diferente, pero si juntamos fuerzas, experiencias y saberes, podemos nosotros ayudar a futuras generaciones a que se animen a participar. Deberíamos nosotros decir que el orgullo debe llevarse como personaje de Chagra, y no dejar morir esta buena iniciativa que la tuvieron hace 38 años, de que no solo el hombre puede representar a una persona, una cultura, sino más bien nosotras las mujeres que también tenemos nuestra esencia. Dignas representantes, diría yo. Y yo te quiero hacer una preguntita. Digamos que este asunto del chagra, y a todos nosotros con nuestros esfuerzos logramos que otra vez vuelva a tener algún tipo de gloria de la que tuvo antes. Si viene tu nieta y te dice: abuelita, ¿puedo ser la chagra linda? ¿Le dejas o no? En este caso, mi anhelo sería que ella continúe con esta representación, pero aquí viene su propio gusto, sus padres si lo apoyan. Yo de 1000 amores me gustaría, pero eso no nace, sino crece con el cultivar, digamos, más bien dando a conocer cómo es y qué es lo que puede llegar a representar. Y yo cierro esta sección de preguntas ahorita aprovechando justo lo que acabas de decir para hacerles una pregunta a todos ustedes y que nos las respondan y nos dejen sus preguntas y sus respuestas también, obviamente, en la sección de comentarios, y es esta, para todos ustedes, presten atención. ¿Ustedes creen que un chagra nace o se hace? Ahí les dejo la interrogante. Bueno, por ahora ya nos estamos quedando un poquito de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, nada más por pedirte unas últimas palabras a todas las personas que nos van a ver en todas las redes sociales, plataformas. Para mí ha sido un gusto estar aquí y dar a conocer lo que para mí ha representado ser la chagra huarqui. No necesitas a veces un título para seguir amando lo que fue tu cuna. Crecí, seguiré inculcando a mis hijos, a mis nietos, el amor a la tierra, a la patria. Y solo el mensaje. Trabajemos en un grupo, en conjunto, para rescatar a ese personaje, que no debe morir, debe ser nuestra identidad y nuestra razón de mantenernos vivos
con el Yo Soy Chagra y Viva el Chagra. Eso sí, vive Chagra, Rosita. Muchas gracias, hermosas palabras, la verdad. Una vez más, recordándoles, ¿no es cierto?, que en la hermosa locación que nos acaba de prestar es Kiki Boutique. Se encuentran ubicados justo al frente del estado de Cham y La Plena. No es por nada, no es de sponsor, tienen ropa muy bonita. Entonces, sin más que agregar, pues muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final, a los que nos acompañaron en esta primera edición de Hablemos de Chagras, ¿no es cierto?, aquí en este espacio en Chagra TV, agradeciendo todo este esfuerzo, ¿no es cierto?, de aquí de los muchachos en producción. Muchas gracias por todo. Esperamos que llegue a algunos oídos y que podamos seguir solventando todas las dudas de los mejienses, no mejienses, ecuatorianos, no ecuatorianos y toda aquella persona que le interesa, aunque sea en un poquito, la cultura chagra. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, Rosita. Esperamos volverte a tener aquí en otra próxima misión y nos vemos luego. Gracias, hasta luego.